Esta semana el Señor me hablaba de algo y me decía que nosotros tenemos la tendencia de poder evadir lo que es inevitable. O sea, nos encanta no poder vivir experiencias que vamos a tener que vivir. Nosotros, si podemos esquivar de alguna manera algunas situaciones en particular, pues lo vamos a hacer. No vamos a querer experimentarla, vamos a negar esa realidad muchas veces, y el problema es que por mucho que lo neguemos, eso no quiere decir que no sea real y que no lo vayamos a vivir. Yo me he encontrado con personas que dicen, no, yo no creo en Dios, ni creo en el diablo, ni creo en nada de eso. Yo en eso no creo. Y yo no sé si tú te has encontrado con personas así, ¿verdad? Que tienen ese pensamiento, que no creen en Dios y tampoco creen en el enemigo. Pero que ellos no crean no significa que no existan. Que ellos no crean no significa que no sea real. Así también pasa con algunas situaciones que nosotros muchas veces no queremos darnos cuenta que estamos viviendo y queremos ocultarlas. Queremos de alguna manera no prestarles la atención adecuada. Nosotros somos agentes muchas veces para poder desviar la atención de lo que realmente tenemos que desviar. Dentro de eso está el dolor, por ejemplo. ¿A cuántos les gusta aquí el dolor? Sentir dolor. A nadie. A nadie le gusta. Y yo no quiero que te guste. Tampoco el tema de poder experimentar el dolor. Porque el dolor es incómodo. Sentirlo es incómodo. Yo recuerdo cuando era un poquito más joven, porque yo todavía sigo siendo joven, y yo recuerdo que yo pasé una situación difícil, pero muy complicada, con una dama que no me prestaba atención. Pero eso fue una locura, o sea, no me prestaba atención, yo sentí un dolor en el corazón y no me paraba bola. Entonces yo sentí ese dolor y yo decía, todavía no oraba a Dios ni nada, pero en ese momento yo decía, yo no quiero sentir este dolor. Pero por mucho que decía que no quería sentir el dolor de que no me prestaba atención, el dolor de que quizás las palabras que le decía no llegaban ni siquiera, no tocaban ni lo más mínimo de ella, porque no la movía en lo absoluto, yo quería que ese dolor no estuviera ahí. Pero por mucho que yo decía, no quiero sentir este dolor, pareciera que ese dolor se incrementaba mucho más. Y a ti quizás te pase como a mí. De pronto, en otro tipo de situaciones, le dices a Dios, Dios, yo no quiero sentir este dolor. No quiero sentir esto. Esto me hace daño. ¿Cuántos hemos pensado así? El problema es que el dolor no se va a ir así nomás. No se va a ir. Y Dios no quiere que nos acostumbremos a tener ese dolor en el corazón. Pero tampoco quiere que nos quejemos a causa del dolor. No podemos esquivar el dolor sin entender que es imposible no sentirlo. Lo vamos a sentir. Lo vamos a vivir y lo vamos a experimentar. El dolor es como la muerte, ineludible. La Biblia enseña, dice, en el mundo sufriréis aflicciones. Las aflicciones tienen que ver con el dolor físico. Tienen que ver con esa frustración que muchas veces sentimos en nuestros corazones, que se convierte en un dolor que es prácticamente insoportable, que nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir esta situación? ¿Hasta cuándo voy a tener que pasar por esto? Pero ese, Señor, ¿hasta cuándo? Es como un reclamo que hacemos a Dios porque no queremos sentir el dolor. Y hoy vengo a decirte que el dolor es uno de los mejores maestros que nosotros tenemos en la vida. Y que la mayoría de las veces lo provocamos nosotros, pero Dios utiliza ese dolor para enseñarnos. Dile que está a tu lado, Dios utiliza el dolor para enseñarnos. Entonces es inevitable poder sentir dolor. Y todo esto es gracias a que todavía hay pecado que mora en cada uno de nosotros. Y mientras existe el mal, vamos a estar expuestos a sentir el dolor, al desprecio, a la frustración, a que alguien más hable mal de nosotros, a que una persona se levante por ahí y diga cosas que no son de nosotros. Eso nos duele muchísimo.
Y la mayoría de personas que hacen esto son personas cercanas, familiares, personas que crecieron con nosotros quizás, que de pronto lanzaron un argumento a la distancia y tú escuchaste que se acerca ese vecino chismoso que te dice, ay, ¿viste lo que dijo tu hermano de ti? ¿Viste lo que dijo tu primo? Dijo que tú no servías para nada, que eres un flojazo. O dijo que tú eres una mala persona. O dijo que tú eres un tacaño. O cualquier calificativo que use en tu contra cuando tú sientes con dolor el señalamiento que hizo esa persona, ¿o no? ¿O vas a decir que te gusta? No te gusta. Y eso causa un dolor. Y ni hablar los que estamos casados, ¿verdad? Cuando de pronto esa persona que convive con nosotros, que vive con nosotros, dice algo que nosotros no queríamos oír, o hace una acusación, o dice algo supremamente doloroso y causa eso en nosotros que dice, ¿por qué me tiene que hacer daño? Pero como te dije hace un rato, las personas que más daño nos hacen son las que nos conocen, las que están ahí, las que crecieron con nosotros, familiares muy cercanos. Y hablando propiamente del matrimonio, hombre que estás en este lugar, tú eres el único que puede hacerle daño a tu esposa. Un daño que realmente causa un hueco en su corazón. Eres tú y viceversa. Mujer, tú tienes la capacidad de poder hacerle daño a tu esposo. Y eso no lo vamos a poder evitar. Tú dices, pero pastor, no se supone que yo soy cristiano. No se supone que yo soy cristiano. O sea, ¿por qué tengo que estar sintiendo dolor con frecuencia? Bueno, pues, yo no sé a ti quién te dijo que al momento de recibir a Cristo en tu corazón, todo iba a estar bien. Si hay una persona que te dijo eso, yo tengo que decirte que te mintió. Te mintió. Ahora, pastor, tú me estás diciendo a mí que tengo que vivir entonces con ese dolor ahí todo el tiempo. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que si tú no aprendes a poder enfrentar cada situación dolorosa que tienes, vas a quedarte repitiendo el mismo ciclo doloroso siempre, 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 siempre te va a pasar lo mismo. Entonces yo no quiero que tú te acostumbres al dolor, yo lo que quiero es que tú al menos puedas darle la oportunidad de asimilarlo, de saber que de saber que es real, de saber que está ahí y que cualquier persona puede provocar ese daño en tu corazón, cualquier persona, y que depende mucho de cómo tú reaccionas ante el dolor para poder superar cada etapa que el Señor permite que tú puedas vivir, hablando del dolor propiamente. Entonces, el dolor es necesario, es necesario. Es necesario a veces sufrir, es necesario. De hecho, 1 Corintios 13 habla del amor y dice, el amor es sufrido. ¿Cierto? Y todo lo que se sufre es doloroso, ¿o no? Todo lo que se sufre es doloroso. Entonces, no imaginas cuántas personas, aún en Cristo, porque estoy hablándole a gente que ha aceptado a Cristo en su corazón, les pasan situaciones inesperadas que son dolorosas y todavía están preguntándose si realmente Dios los ama. Todavía se preguntan si Dios les ama realmente. No entienden cómo pasar por situaciones tan dolorosas estando en Cristo. Porque quizás puede ser un poco más llevadero pasar por situaciones realmente dolorosas no estando en Cristo. Pero podemos decir, bueno, no está en Cristo, pues debe ser consecuencia de algo. Pero cuando estamos en Cristo, cuando somos sus hijos y le hemos aceptado, parece que es intolerable vivir situaciones complicadas que causen dolor en nuestro corazón. Entonces vivimos comparando nuestro matrimonio con el matrimonio del vecino porque pensamos que el matrimonio del vecino no tiene errores. Y como nosotros pasamos por discusiones, diferencias profundas a veces, donde no hay un acuerdo, donde hay palabras que ofenden, hablando propiamente del matrimonio, vimos por allá en la otra orilla el otro matrimonio y pensamos, ay, tan lindo el matrimonio de Claudio y Claudia. Qué hermoso ese matrimonio, tú lo ves, mira las redes sociales, son hermosos, mira cómo se ven. Una flor, él y una flor en la mitad, divino, la rosa de Guadalupe le queda pequeña y sale el viento.
Tú ni te imaginas. Tú ni te imaginas por todo lo que pasa ese matrimonio. Y estás diciendo, ¡ay, qué hermoso ese matrimonio! Tú no te imaginas. Y lo sé porque la misma Biblia dice, enuncia de que en este mundo es complicado, de que el matrimonio es complicado, de que tener suegra es complicado, tener suegro es complicado. O sea, no es fácil. ¿Sí o no, Camilo? ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. O sea, hay cuñados, por ejemplo, que no son muy buenos cuñados. Hay personas que no tienen Cristo en su corazón y tú tienes que tratarlos. Hay tías, primos, una cantidad de personas que siempre van a estar dispuestos a hacerte daño, ¿verdad? ¿Tú qué haces cuando recibes ese daño? ¿Tú qué haces cuando sucede una situación inesperada? Cuando hay una situación dolorosa, ¿qué haces? ¿Cuál es tu reacción? Lo primero que hacemos nosotros, como seres humanos, por naturaleza, lo primero que hacemos es culpar a Dios. Es lo primero que hacemos. Porque, repito, es extraño, pero parece que no entendemos, parece que no comprendemos de que en este mundo vamos a sufrir aflicciones. Y vamos a pasar por situaciones complicadas. Y yo he aprendido de que cada situación complicada que vivimos y dolorosa es la oportunidad para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas. Al principio no lo entendemos. Al principio no vemos propósito. Al principio decimos, ¿pero por qué? Y justo a mí. Y justo ahora que intentaba levantarme, justo ahora que quería servirle a Dios. ¿Por qué tiene que pasarme a mí? ¿Por qué este dolor? Hoy vas a comprender que el dolor es inevitable, pero que es saludable. Es saludable. A veces hemos necesitado un dolor muy, muy profundo para levantar nuestra mirada a Dios. Para hacer la mejor oración que nunca habíamos hecho. Para arrodillarnos por primera vez. Para llorar. Casi que del desespero de poder decir, Señor, no puedo más. ¿Pero qué hubo previamente? Dolor, frustración, decepción. ¿Qué hubo? Engaño. Hay veces, hermano, que hay hasta golpes de la vida. O golpes físicos. Para hacernos entender que hay un Dios que está allá arriba, que está llamando nuestra atención. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué Dios tiene que llamar mi atención a punta de dolor? ¿Por qué? Y yo te tengo una respuesta para eso. Y es que no hay otra alternativa. Seamos sinceros, seamos sinceros. ¿Será que si existiera otra posibilidad, Dios no permitiría que se diera? Seamos sinceros, nosotros no andamos a las buenas. Nosotros queremos andar empujados, siempre. No andamos a las buenas. Y por lo general, cuando todo va bien, no buscamos de Dios. Cuando el bolsillo está lleno de plata, no hay preocupaciones, entonces no hay por qué orar. Cuando todo va bien, cuando nuestros hijos van bien, cuando todo está aparentemente a la perfección, ¿qué vamos a buscar de Dios? ¿Qué te hace venir a la iglesia, por ejemplo, algunas veces? Que ya no puedes más. Que la carga y la angustia es tan grande que tú dices, voy a ir a la iglesia para ver qué. Para que Dios me habla. Voy a buscar el rostro de Dios, algo Dios me tiene que hablar, pero tuvo que haber pasado toda esa cantidad de situaciones que provocaron dolor, frustración, golpes, para que nosotros podamos decir, ok, al fin, tengo que ver a Dios, necesito a Dios. Y hay gente que necesita más dolor que otras. Porque entre otras cosas, somos masoquistas a veces. Nos encantan los golpes de la vida. Nos encanta pasar temporadas de dolor larguísimas. Mira, yo me encontré con personas que les he dado un consejo y les he dicho, mira, esto por aquí no es por acá. Porque esto por aquí está ocasionando esto que estás viviendo. Por eso es que estás llorando, por eso es que estás frustrado, por eso es que te sientes así como te sientes, porque vas por este camino y este camino
ya ves, te va a llevar siempre a que te golpees de frente con una pared inmensa que cause dolor. Ah, bueno, pastor, listo. Ok, pastor, yo no voy a seguir por ese camino. Cuente conmigo, pastor, por lo que necesite, pastor. Yo voy a adoptar este camino que usted me está diciendo, que usted me está enseñando. Ah, bueno, bien, chévere, bacano. Cuenta con nosotros por lo que necesita. Bien, chévere. Ya sabes qué decisiones tomar. Y de pronto empieza a caminar por el camino correcto, ¿verdad? Y empieza a dar pasos como de fe, está emocionado con su nueva decisión. Pero de pronto por allá en el otro camino, donde estaba pasando dolor, el enemigo engañosamente le dice, vente para acá, vente, para acá es sabroso. Así, y ahí sí, lo que tú veías como dolor se convierte como una atracción. Entonces eres atraído. Ese camino, ponle nombre, el que tú quieras. Deuda, un hombre, una mujer, una situación. Ponle el nombre que tú quieras. Pero tú estás por el camino correcto, que es el camino que tienes que seguir. Y ese camino, el enemigo está por allá diciéndote. Y te coquetea y todo. Dice, vente que tú eres de acá. Vente que tú eres de acá, me pertenece. Y tú, no, sí voy. Cuando vienes no estás. Estás en la misma situación conflictiva, con las mismas personas conflictivas, con las mismas personas que causan dolor en tu corazón. Y otra vez estás llorando. Pero ahora ese llanto, a medida que va pasando el tiempo, te vas acostumbrando a ese llanto. Te vas acostumbrando a ese dolor. Entonces, ahí el dolor ya no es tan necesario, se agudiza y ya no es tan necesario. Te has convertido en un masoquista. Porque si bien es cierto, vivir temporadas de dolor hacen que nosotros podamos acercarnos a Dios, cuando permanecemos ahí, cuando estamos ahí constantemente viviendo situaciones que nos causan dolor, que nos causan daño, me parece que nos acostumbramos. Entonces, eso nos hace inmerecedores de la gracia y el amor de Dios. Tú escuchas hablar en este camino correcto, que Dios te ama, que Dios tiene mejores cosas para ti. Tú dices, ¿para mí? ¿A quién está hablando Dios? ¿A mí? Es que Dios no se da cuenta de mi dolor. Y ahí empezamos a culpar a Dios. Ahí empezamos a ver a Dios como esa persona que ha provocado ese dolor. O que en el peor de los casos no lo ha impedido. Entonces nos quejamos del marido que escogimos. Bueno, ustedes, las mujeres, ¿no? Y lo escogieron ustedes. Te empiezas a quejar de la mujer que escogiste y la escogiste tú. Te empiezas a quejar de tus hijos y los hiciste tú. Te empiezas a quejar de tu trabajo y fuiste tú quien metió la hoja de vida. Contradictorio, absurdo, pero la verdad, la realidad es que en el fondo quieres estar ahí. Quieres vivir ahí. Ya has consentido el dolor y dices, ¡ay, dolor! Pero hay gente que le gusta que le estén compadeciendo. ¿No te das cuenta? Y nada más cuando vienen a un lugar, ponen la carita así, ¿ve? Para que le digan, ¡ay, hermano, le pasa algo! ¿Tiene algo, hermana? ¡Ay, sí! Me duele aquí, me duele acá, me duele aquí, me duele acá, me duele aquí. ¿Le duele en todos lados? Hay veces que no es dolor físico, se dice, me duele aquí. ¿Y qué te pasó? Otra vez. ¿Otra vez qué? Otra vez me hizo daño. Hermano, pero yo le había dicho a usted que no andara con ese tipo. Yo le había dicho que no lo hiciera más. ¿Y qué pasó? Otra vez me dijo, me habló y... Tenemos que aprender.
sea, no podemos, lo que te dije al principio, no podemos esconder al dolor al punto de decir, no me afecta. No, ya no me afecta, porque sí te afecta. Afecta tu relación con Dios. El dolor no permite que veas a Dios como tienes que verlo. El dolor no deja que puedas ver a Dios como tienes que verlo. ¿Es un buen maestro el dolor? Sí, pero no es un maestro para toda la vida. Es un buen maestro siempre y cuando tú entiendas que el Espíritu Santo está ahí para consolarte, para levantarte, para darte fuerza, pero sobre todo para instruirte, para sanarte. Después el Señor en el mismo proceso coloca como un escudo para que los dardos del enemigo, muchas veces utilizados por el hombre, no te hagan daño. ¿Sabes por qué te afecta tanto lo que otra persona hable de ti? Porque estás herido. Estás herido. Has consentido esa etapa del dolor en tu vida. Le has dicho, ya esto no tiene ningún remedio, ya esto es así. Dios me dio esta persona ya hasta que me muera con ella. Dios permitió que me casara con esta persona hasta que me muera. Esta es mi vida, esto fue lo que yo escogí, no hay nada que hacer. Y te acostumbras a esas temporadas de dolor interminables. Pues yo no te estoy diciendo divórciate, ni déjalo, yo no te estoy diciendo nada de eso, pero haz algo. Tienes que hacer algo. No te puedes acostumbrar. Te tienes que hacer algo. Y lo mejor que puedes hacer, ¿qué es? Aparte de reconocer tu estado, es que tú necesitas orar. Todos los caminos conducen a Roma, como dice el refrán. Y todo este mes, Dios ha hablado de ¿qué? De la oración. De esa situación que tú estás viviendo, que es dolorosa, no va a cambiar tú escondiéndola. Va a cambiar cuando tú coloques esa situación en manos de Dios y digas, Señor, mira, esta es la situación. Yo no quiero seguir viviendo así. Yo no quiero seguir viviendo así. No quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo. Esta es la situación, Señor, te la entrego. Escucho tu voz. Yo necesito saber qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación. Dolorosa, complicada. Yo necesito que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuántos hacen esa oración? Yo no creo. Porque es que ya tú sabes lo que Dios te va a decir. Ya sabes lo que Dios te va a decir. Entonces, como ya Dios te ha hablado antes y te ha dicho exactamente lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, lo que menos quieres es escuchar a Dios porque tú piensas que Dios va a cambiar de opinión. Dios no va a cambiar de opinión. Si hay algo que tienes que dejar, tendrás que dejarlo para que Dios siga en ese proceso contigo. Si hay algo que tienes que arrancar de tu corazón, tendrás que arrancarlo. ¿Tú crees que va a provocar más dolor? Inicialmente sí. Pero después, cuando arranques todo eso que te tiene atascado, Dios va a traer sanidad a tu vida. Pero tienes que entender que tienes que arrancarlo dentro de ti, tienes que arrancarlo. Yo les he puesto este ejemplo, les he dicho, mira, ¿qué tal que tú escucharas de cualquier persona? Recuerda que las personas que más te hacen daño son las que te conocen. Son familiares tuyos. Entonces, si tú escuchas algo de una persona que te causa un dolor, el problema no es lo que dijo esa persona. El problema no es lo que dijo esa persona. El problema es que tú estás herido. Tú estás herido. Y mientras que sigues así herido, cualquier cosita te va a hacer daño. Cualquier cosa. Y yo he puesto este ejemplo antes. Imagínate que tú tienes una herida, un raspón aquí grande porque te caíste en la moto por andar de gasolinero. Aquí así. Y tienes un raspón horrible, horrible, horrible. Claro, si yo vengo y tú vienes caminando, vienes y tú, mi hermano, y yo te voy a abrazar, ¿tú qué haces? Es lo primero que vas a hacer. Así pasa cuando estamos heridos. Cualquier cosa que escuchamos, aunque no sea para nosotros, nos hace daño. Cualquier cosa. En cambio, cuando estamos sanos es diferente. Cuando hay sanidad en nuestro corazón y Dios nos ha sanado, tú puedes escuchar insultos, puedes escuchar que digan cosas de ti, pueden escuchar que te señalen, que te juzguen, y a ti eso te resbala. Eso no causa ningún efecto en ti. ¿Por qué? Porque estás sano. Y yo por ahí escucho gente que se dice, ay, es que lo que me dijo. Mira lo que me dijo. Si te duele, si te está doliendo, es
porque no hay sanidad. No ha habido sanidad. Pastor, ¿tú por qué dices eso? Por lo que vivió Jesús. Por lo que vivió Jesús. ¿A Jesús le afectó o no le afectó lo que la gente le decía? Tú has leído la Biblia. ¿Le afectó o no le afectó? Al tipo no le afectó. ¿Y por qué no le afectó? Ay, pastor, porque era Dios. No. Te voy a decir por qué no le afectó. No le afectó porque Jesús estaba sano. En él había sanidad. Y decían, tú no eres el hijo de Dios, tú eres un embustero, tú eres un mentiroso, tú eres hijo de Belcebú. Todo eso le decían. Haciendo lo bueno. Para nosotros que nos quejamos cuando recibimos un agravio de alguien, ¿no? Y estamos haciendo las cosas bien. Ay, pero ¿por qué tengo que yo estar viviendo estos improperios, estos insultos? Si yo le sirvo al Señor, adoro, alabo, predico, lavo, plancho, todo lo hago bien. Entonces, ¿por qué tengo que estar recibiendo estos daños del Señor? Jesús también. Y yo no veo en la Escritura a un Jesús que... Pedro, Pedro, Juan, venga. Esto sí es duro, Pedro, Juan. Ayúdame, que me hizo daño. Yo no recuerdo a un Jesús así. Yo no lo he visto en la Biblia. No sé qué Biblia lees tú, pero la que yo leo, yo no veo eso. Yo no lo veo. Dice la palabra de que Jesús en su humanidad pasó por todas las situaciones que nosotros hemos podido pasar. ¿Dónde dice eso, pastor? Él dice que fue tentado en todo. Eso quiere decir que Jesús fue tentado con el homosexualismo, con el lesbianismo, con todo lo que termina en ismo. Todo. Todo. Porque si pasó por todo, pasó por todo. Absolutamente por todo pasó Jesús. Por eso dice, es que yo me compadezco de ustedes porque yo entiendo lo que ustedes pasan. Eso dice la palabra. Entonces Jesús pasó por todo, por eso es que Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces cuando yo te digo a ti que tú tienes que reconocer el dolor, tienes que reconocerlo como etapas en la vida que son necesarias, es para fortalecerte. Para eso es el dolor. Pero ¿qué pasa? Esto es como en el colegio, pasar matemáticas, es lo mismo. Tú tienes que ir por niveles. Entonces tú pasas un examen, pasas de nivel, ¿o no? Lo mismo es con el dolor. Si tú no pasas en el nivel, tú vas a quedar experimentando, viviendo las mismas situaciones dolorosas de siempre. Las mismas. Las mismas. Y siempre te va a afectar exactamente lo mismo. Eso cambia hasta la percepción de cómo ves las cosas. Porque cuando una persona está lastimada, nunca ve algo bueno dentro de lo malo. Nunca. Nunca. Nunca espera algo bueno. Nunca. Todo lo que espera es negativo. Todo. Yo salgo de aquí, mínimo una mototaxi me lleva ahora que salga. Así. Así. Aquí, no te preocupes, mañana levántate en fe. Toma tu hoja de vida y llévala que vas a quedar. No, eso no es conmigo. Yo he llevado 20 hojas de vida, 30 hojas de vida, en todos lados le he metido y nunca me ha salido nada. Esa es una persona lastimada. Es una persona que hay tanto dolor en su corazón que nunca va a esperar algo bueno. En el peor de los casos, ¿sabes qué pasa con una persona lastimada? Le están haciendo bien, le están dando un consejo, le están diciendo exactamente lo que tienen que hacer para que le salgan las cosas bien. Y dicen que no. Dicen que no. O dicen, yo no sé por qué me dice eso. Porque nunca esperan nada bueno de nadie. De nadie. De nadie. Y siempre se están quejando absolutamente de todo. De todo. Entonces todo es malo, todo lo malo le pasa a ellos, son los más lastimados, son los más pobrecitos, nunca tienen nada. Ay, pobre de mí, ay, pobre de yo, ay, pobre de Yuyito, ay, yo es que yo soy... Hombre, ya está bueno. Ya está bueno. Mira, hay papás que empiezan a manipular a los hijos. Yo tengo, afortunadamente viene aquí a la iglesia.
Me cuenta la persona, le dice que, no, yo llamo a mi mamá poquito. Llamo a mi mamá poquito porque cada vez que la llamo, entonces yo, ¿qué mami? ¿Cómo está todo, mi amor? Bendiciones y tal. Y ella, ay. Ahí, mijito, ahí. Mami, ¿te duele algo? ¿Te pasa? No, mijo, no. O sea, ya hasta cantan. O sea, si pudieran cantar, entonaran del dolor, entonaran. Ay, mijito, sí. Ay, mijo, tú lo imaginas, esto es duro, mijo, esto es duro, esto está difícil, hijo, pero están manipulando. Tú te ríes y todo, pero hay gente así. Esposo y tal, querido, el esposo llama, ¿verdad? ¡Aló! Ah, mija, ¿y qué tienes? ¿Todo bien? No. ¿Te pasó algo, mi amor? O sea, ¿qué te ocurre? O sea, ¿qué te pasó? No, es que no me había llamado en todo el día. Tú a mí no me amas, tú a mí no me quieres. El man no llamó porque estaba ocupado. Pasó algo, imprevisto, se estrelló. No sé, algo le pasó, no pudo llamar. Pero como tú estás tan herida, obviamente tú hablas desde tu herida. Entonces, cuando tenemos dolor en nuestro corazón, somos personas que manipulamos con mucha facilidad, intentando engañar a las personas para colocarles un peso que no tienen que llevar. Porque es tu dolor, a causa de tu frustración, que no has querido sanar nunca porque te conviene según tú estar así. ¿Te conviene? Yo te tengo que decir que no es así. Vamos a leer rápidamente. Hechos 28, del 1 al 6, dice: una vez, a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Ahí hablaban de Pablo. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió, dice, ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o se cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Esta historia, cuando yo la leí, el Señor me mostró cómo por medio del dolor puede Dios glorificarse. Y lo que Pablo vivió fue algo particular. La Biblia dice de que la serpiente era venenosa. Entonces, si la serpiente mordía a cualquier persona, inmediatamente la persona caía muerta. Y eso es lo que estas personas esperaban, que Pablo cayera muerto. Entonces, claro, como ven que la serpiente muerde a Pablo, dice, se va a morir. Es que yo sí sabía. O sea, Pablo antes perseguía a los cristianos y los mataba. Este tipo, yo no sé ni cómo estaba vivo. Esa serpiente lo mordió y se va a morir. Y así muchas veces piensa la gente cuando estamos pasando temporadas de dolor, que no vamos a poder soportar, que no vamos a poder avanzar y que muy seguramente nos vamos a morir. Pero en Pablo había un propósito a pesar del dolor, porque Pablo no solamente lo mordió una serpiente, dice la palabra de que Pablo fue apedreado, de que Pablo fue perseguido, de que fue puesto en la cárcel. Pablo vivió temporadas de dolor, pero entendió que eran temporadas que tenía que vivir. ¿Ya ves? Y aunque la gente estaba a su alrededor esperando que muriera, aunque la gente estaba a su alrededor diciendo, este man no va más, este man no se levanta más, este man no va a aguantar nada, este man, lo que va a ocurrir con él es que Dios lo va a aplastar con su justicia, porque él mató cristianos. Yo no sé qué piensan de ti y de tu temporada de dolor, pero va a demorar lo mismo que tú creas que el poder de Dios va a levantarte de esas temporadas de dolor. Va a durar lo mismo. Yo te puedo asegurar que a Pablo le dolió que la serpiente le mordiera.
A Pablo le dolió. Pero yo no veo a un Pablo quejándose. Yo veo a un Pablo que hizo así y la tiró al fuego. Y seguramente le dolió, porque le dolió. Y aunque personas estaban ahí, repito, dándole segundos de vida, diciendo, este tipo se muere aquí, Pablo sabía en quién confiaba en medio del dolor. Entonces Dios quiere preguntarte, ¿cuál es ese dolor tan profundo que hoy estás viviendo o experimentando? Porque en Pablo era una serpiente, fue que lo apedrearon, fue que nadie muchas veces le estimaba y le perseguían y lo colocaron preso, pero ¿cuál es tu dolor? Expresamente, ¿cuál es tu dolor? Pues en Dios, Él va a convertir ese dolor en la oportunidad perfecta de glorificarle a Él, que fue lo que pasó con Pablo. Porque hoy esta historia está aquí en la Biblia y es para enseñarnos. Pero el Señor, cierto que hace cosas muy buenas en medio del dolor. Este es el ejemplo claro. Para que tú puedas entender que en medio de ese dolor que estás viviendo, Dios te puede enseñar, Dios te puede levantar, Dios te puede hablar, que Él está llamando tu atención en medio del dolor, no para que vivas eternamente en el dolor, sino para que entiendas que fueron temporadas que terminaron en tu vida. Y que empiezan de vez en cuando y de cuando en vez, pero Dios está ahí siempre contigo, sanándote, levantándote y restaurándote. De que no tiene necesidad de inspirarle lástima a nadie. Ni de pensar mal de ti, ni pensar mal de las personas que tienes a tu alrededor. Tienes que entender que estás en un proceso con Dios. Y que muchas veces vas a vivir temporadas de dolor, pero que Dios va a estar contigo. Hay varios aspectos que el Señor quiere que... Ya casi termino, casi. Nos quiere enseñar hoy. Dice, en medio del dolor encontrarás personas que desearán mal para ti. Pero tú decides desde qué óptica ves el dolor que estás viviendo. Tú lo decides. Eres tú quien lo decide. Y yo sé que no es fácil sentir el dolor y creer que Dios va a usar eso para bien. Pero la palabra dice que todos los que amamos al Señor, ¿qué pasa? Dentro de esas todas las cosas está el dolor. Está el dolor. ¿Cuántos aquí han perdido algo o alguien que les ha causado dolor? Si no aprendes a que ese dolor fue necesario en una temporada de tu vida para que te puedas acercar a Dios realmente, porque Dios está llamando tu atención, ese dolor va a permanecer. Va a permanecer. Te voy a contar algo. Cuando mi mamá falleció, para mí fue muy doloroso. Muy doloroso. Porque mi mamá fallece y yo no conocía del Señor. Yo creo que te he contado esto antes. Yo buscaba escenarios donde por medio del licor yo pudiera desfogar ese dolor que sentía. Entonces yo prácticamente estaba alcoholizado porque era la única forma de yo poder exteriorizar el dolor. Había colocado una coraza para no sentirlo. Había intentado esconderlo. Pero llegó un momento en que ya no podía más. Pero como tenía que mostrarme que era una persona fuerte delante de las demás personas que estaban alrededor mío, la única forma en la cual yo podía canalizar ese dolor era cuando me metía una borrachera. Entonces, claro, eso cada vez era peor porque yo necesitaba mucho más días para poder exteriorizar ese dolor y me refugié en el alcohol. Y era un dolor que no se iba. Era un dolor que siempre estaba. Y el dolor, tarde o temprano, se convierte en culpa. Y ahí se agudiza mucho más, porque entonces me decía, ¿y si yo hubiese aprovechado el tiempo con mi madre? Y veía por ahí el Día de las Madres, ¿no? Y veía que otros se acercaban a su mamá y decían, feliz día, mamá, y tal. Y yo, esa vaina me daba duro. Claro, yo no tenía mamá. Y ese dolor se agudizaba más y más y más y más. Y claro, como yo sentía que era fuerte, como yo sentía que estaba destruyéndome por dentro, repito, yo estaba dañándome y todo lo que estaba a mi alrededor lo estaba dañando también. Entonces me refugié en el alcohol y cuando me refugié en el alcohol, el daño era mucho mayor para mí. Porque entonces yo no quería vivir, quería quitarme la vida. Intenté varias veces quitarme la vida a causa del mismo dolor también y de la misma culpa. Porque el dolor, cuando nos acostumbramos a él, sin entender que son temporadas, nos dañan.
y dañan todo lo que está a nuestro alrededor. Afortunadamente conocí al Señor y una de las primeras cosas que el Señor empezó a tratar en mi vida fue precisamente eso, tratar con mi dolor y con mi frustración. Que yo pudiera entender que la muerte de mi mamá tenía un propósito. Entonces yo empecé a ver desde otra óptica, que es lo que te acabo de decir, el dolor que estaba viviendo lo empecé a mirar desde una óptica diferente, de ver las cosas como realmente tengo que verlas, porque hay un propósito detrás. Entonces comprendí que la muerte de mi mamá era necesaria dentro del proceso, primero por ella y después por mí, porque si mi mamá no muere, mi hermana que era atea no conoce de Dios. Y al conocer Yareli de Dios, yo conozco a mi esposa por Yarelis, porque Yarelis iba a la iglesia donde estaba mi esposa. Y ella fue la que se inventó un grupo, Timoteo, que no era Timoteo en ese tiempo, sino un grupo de conexión, y llevó a Lady allá. Y creó una estrategia para agarrarme. Se inventó que las chicas que estaban creando un equipo de fútbol necesitaban un técnico, y ese técnico era yo. Pero ¿a qué voy? Bueno, ahí conocí a mi esposa, ella se tragó de mí apenas que me vio, se desmayó. Ya ustedes conocen esa historia, ya ustedes la conocen. Pero ¿a qué voy? A que cuando tú entiendes que todo tiene un propósito, a pesar del dolor, tú empiezas a ver las cosas de una óptica distinta. Entonces, claro, yo decía, mira, pero si mi mamá no muere, no pasa esto. Entonces, lo más bonito de esto es que mi mamá también era una atea. Y una enfermedad que era bastante prolongada en el tiempo, bastante sufrimiento, lo de ella duró como 4 o 5 años. Una enfermedad que puede durar 12, 13, 14 años. Supremamente complicada. Pero ella en 4 años y medio, y en ese mismo proceso pidió perdón a todo el mundo, porque mi mamá odiaba a todo el mundo mi mamá odiaba. Ella pidió perdón a todos, ¿ya ves? Pudo ver al Señor, conocer a Dios realmente como Dios era, aceptó a Cristo en su corazón, y allí, para la gloria de Dios, el Señor está ahí arriba, esperando por mí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo creía que me estaba matando y que estaba provocando dolor en mi corazón, ¿qué ocurrió? Dios lo utilizó para mí. Entonces ya ves que el dolor es un buen maestro. Fernando Gago fue entrevistado hace poco. Fernando Gago es el director técnico de Racing, un equipo de Argentina. Y un periodista que tenía al frente le pregunta, Fernando, ¿se puede decir que vos tuviste mala suerte en el fútbol? Esa fue la pregunta, pero fue un argentino que preguntó. Y Fernando le dijo, ¿que tuve qué? ¿Mala suerte? Así lo ves tú, yo no lo veo así. Yo no tuve mala suerte. Tú crees que yo tuve mala suerte porque me lesioné 5 veces. Pero la verdad es que yo volví de las lesiones esas mismas 5 veces. Para mí fue un aprendizaje. Fue doloroso, pero fue un aprendizaje. Porque de las 5 lesiones, yo volví. Entonces, ¿tú ves que para mí fue mala suerte? Para mí no. Para mí fueron 5 oportunidades que tuve para levantarme y salir de la lesión. Entonces, todo depende de cómo tú lo mires, desde la óptica en la que tú la mires. Lo malo que te pasó siempre trae por debajo un mensaje que quizás está escondido, pero que Dios te dice, muy por debajito, te dice, voy a hacer algo bueno en medio de ese dolor. Empieza a ver lo bueno en medio de ese dolor. Entonces, sin importar lo que piensen los demás, sin importar que te muerde esa serpiente y la gente está esperando que tú mueras. No importa lo que digan los demás. Vas a encontrar gente que te va a decir, hey, ¿tú para qué vas a la iglesia? ¿Así? Ahora, ¿y qué cristiano? Ahora sí se acabó esta vaina. Una ex suegra mía dijo, lo veré caer. ¿Y qué cristiano? Así me dijo, todavía está esperando que me caiga. Porque la gente siempre va a esperar que tú te caigas. Que en medio del dolor tú claudiques y digas, pero no puedo más. Eso es lo que la gente está esperando. Pero tú vas a hacer como Pablo, te vas a sacudir esa serpiente y le vas a tirar fuego, porque tú vas a entender que el dolor es necesario. Si estás, escucha bien,
Si estás en el lugar correcto, el dolor te visitará, pero no morirás. Si estás en el lugar correcto. Pablo estaba en el lugar correcto, por eso fue que no murió por la serpiente. ¿Oíste? Porque a ti te puede morir una serpiente y te vas para allá para el cielo si estás convertido. Pero escucha bien, tienes que estar en el lugar correcto para que te pase lo de Pablo, porque si estás en el lugar incorrecto, mueres a causa de la mordedura. Mueres, sí, está bien dicho. En cuarto lugar, porque ya van 3 y esta es la cuarta, el dolor es necesario para fortalecernos, para mostrarnos quién es amigo, quién realmente nos ama, quién realmente siempre está ahí. El dolor revela quién realmente te ama. Mira todo lo que hace el dolor. El dolor nos hace dependiente a Dios. El dolor nos ayuda a aprender a superar etapas. El dolor nos ayuda a olvidarnos que somos muy vulnerables. Pero también nos ayuda a entender que las demás personas son vulnerables. Todo esto provoca el dolor. El dolor siempre ayuda a aceptar el amor y la gracia de Dios y está dispuesto a darla. Porque cuando pasamos por situaciones difíciles que causan dolor y las superamos, estamos dispuestos a ayudar a aquella persona que está pasando exactamente por lo mismo. Siempre vamos a ayudarla. Por lo general, las personas que viven temporadas de dolor y las superan, ayudan a otros. Siempre ayudan a otros. No lo juzgan ni lo señalan, siempre lo ayudan. Amén. Colócate sobre tus pies para terminar, porque si no, no termino hoy. ¿Sigo? Hay gente que miró feo ese que dijo sigo. ¿Y qué si le damos la oportunidad a Dios de enseñarnos en medio del dolor, pero para que podamos superarlo? Si somos conscientes del dolor que estamos viviendo, y algunos de ustedes, aparte de ser conscientes, tienen que decir, yo no quiero más esto. Yo no quiero más esto en mi vida. Hay personas que de aquí van a salir a tomar decisiones de verdad. De verdad. Porque entienden que hasta hoy habían sido masoquistas y se habían acostumbrado a vivir temporadas de dolor interminables. Entonces, hoy tú vas a tomar decisiones que al principio van a ser incómodas, van a ser difíciles, van a ser algo complicadas, parece que generan mucho más dolor que el mismo dolor, pero que son necesarias. Necesarias. Al principio Dios me dijo a mí, tienes que alejarte de tu familia. Así me dijo Dios. Tienes que alejarte por un tiempo de tus hermanos y de tu papá. Tienes que alejarte. Y yo no entendí, decía, pero Señor, se supone que tengo que ser luz y tal en la oscuridad, porque nosotros, cuando Dios nos habla, todo lo queremos cambiar y acomodarlo como queremos, ¿verdad? Señor, pero ¿tú por qué me pides esto? Claro, yo no me estaba dando cuenta que mi familia me estaba afectando y influenciando negativamente. Que me estaba robando paz y tranquilidad. Que confiaba mucho más en que Dios me proveyera por mi familia que por Él. Entonces yo en ese momento no entendía. Porque yo quizás decía, bueno, es que el canal de bendición mía está por ahí por ese lado. Pero Dios tenía algo mucho mayor. Y antes tenía que desligarme de eso, tenía que desprenderme, tenía que arrancar eso de mí, que era doloroso en su momento, porque requería también de fe y confianza en Dios, pero que en el tiempo, o con el tiempo, me di cuenta que era absolutamente necesario. Y aquí hay personas que tienen que alejarse de gente que ama. Porque yo me alejé, pero no quiere decir que yo no honraba o que yo no trataba. Pero sí dejé de depender de esas personas emocionalmente, para poder depender de Dios. Y aquí hay personas que necesitan hacer eso. El Señor lo coloca en mi corazón para que te lo diga hoy. Tienes que desprenderte de esas personas. Desprender siempre duele. Arrancar siempre duele. Pero ese es el dolor que es necesario para poder avanzar. Amén. Y hay gente joven que tiene que desprenderse. No te puedes pensionar en tu casa. Tienes que alejarte para que puedas avanzar. Es más, mira, Dios no te va a dar lo que ha dicho que te va a dar si no sales, si no dejas, si no entregas.
Amén.